Qué bueno es tener presente a Jesús en cada acto de nuestra vida. No solamente puntualmente, sino que Él llegue a ser el Maestro las 24 horas del día y que sea natural mirarlo a Él. ¿Sí? No que, me tenía que acordar, sino que fluya naturalmente. La cena es un instrumento. Y no habremos de hacer con ese propósito. Nuestro texto del Antiguo Testamento tiene una riqueza singular. El texto es Deuteronomio 6. Por favor, concurran entonces conmigo a este texto de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer apenas los 3 primeros versículos, pero les convido a leer durante la semana todo el capítulo 6. Hay repeticiones en este capítulo, pero hay cosas nuevas que son realmente alentadoras, inspiradoras, desafiantes. Pero leamos 3 versículos en el día de hoy. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Antes de avanzar, para no correr sobre el texto, fíjense que el que manda es Dios. Y que lo que Dios manda es el contenido de nuestra enseñanza. No enseñamos algunas cosas, enseñamos lo que Dios mandó. Esto es bueno recordarlo. Es el contenido de la enseñanza de Dios. En este caso, traducida esa enseñanza en mandatos, decretos, estatutos, pero mandados ellos con la sabiduría de Dios, con la justicia de Dios, con el bien de Dios, con la compasión de Dios, con el amor de Dios, con todo lo que Dios es. ¿Sí? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para qué? Para nuestro bien. De manera que no debiera asustar, sino alentar, desafiar, abrir la mente, abrir el corazón, fortalecer la voluntad, entusiasmarnos, meternos en esta vocación de Dios. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No es para cumplir esporádicamente, no es para una cuestión excepcional ni puntual, sino que es lo que determina la vida que hacemos a diario, desde que nos levantamos, todo momento. ¿Dónde? En el colectivo, por cierto, en la escuela, por cierto, en el trabajo, por cierto, en la familia, por cierto, en todo momento, en la vida, es lo que es la vida. Entonces, estos mandatos deben servirnos para todo momento. En la iglesia, y claro, también, pero la iglesia es esa que está todos los días, no solamente reunida durante 1 hora y media, 2, 3 horas por semana, sino queda muy acotada la iglesia a este encuentro tan importante como nos resulta. Estar en un culto es tan significativo como estar mañana donde estés, o esta tarde, en todo momento. Y fíjense qué interesante. Oye, pues, interesante, oye. Antes de habla, oye. ¿Sí? Muy importante, escuchar a Dios. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Interesante, ¿no? Cómo ejercitar lo aprendido. Algo tan difícil. Dios dice, por ejemplo, en este texto, amarás a Dios, amarás a tu prójimo.
Qué cosa interesante. Y debiera llegar el momento en que esto es natural. No estoy pensando, tengo que amar a Dios, es un mandato amarlo a Dios, sino que lo amo. No estoy pensando, tengo que amar al prójimo. No, lo amo. Fluye. Pero ese fluir es más profundo que lo que uno imagina, como que me sale. No, no es que me sale. Soy formado, soy transformado para ser el tipo de persona que hace eso. Debiera preguntarme, ¿qué me está pasando si no lo hago? Digo que soy cristiano, pero ¿cómo no lo hago? ¿Cómo no soy eso? ¿Qué altera eso? Y fíjense qué interesante. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Bien. Mi tema, brevemente en esta mañana, es enseñar y ser lo que Dios manda para escoger la vida. El libro de Deuteronomio, hacia el final, un poquitito antes del final, en el capítulo 30, recoge este mandato de Dios. Escoge la vida para vivir. Escoge la vida para vivir. Tu opción, mi opción es a favor de la vida. Puedo escoger la muerte. Puedo escoger lo que no produce vida. Soy libre para hacerlo. Es tu voluntad. Pero si escoges vivir, Dios alecciona cómo hacerlo, cómo vivir la vida con vida, no cómo vivir para sobrevivir, no cómo vivir para estropear la vida, sino cómo vivir para vivir. Así lo dice Dios, vivir para vivir. No vivir de cualquier manera, no sobrevivir, no tironear, no estar arañando, sino vivir, como decía Jesús, en plenitud. La primera cosa que enseña el pasaje para poder vivir, para elegir la vida, es oír atentamente, oír aprendiendo la enseñanza sabia de Dios. Reitero, oír atentamente, oír aprendiendo la enseñanza sabia de Dios, expresada en mandamientos, estatutos, decretos, y no solamente oír, sino ser transformados, mi corazón, mi voluntad, mi mente, mi vida, mi cuerpo, se transforma por la enseñanza de Dios. Entonces, primer paso es oírla, es mamarla, es rumiarla, es, incorporarla a mi ser. Y ella, la enseñanza de Dios, el contenido de la enseñanza de Dios, me transforma. El pasaje tan breve como Deuteronomio capítulo 6, enseña que esa enseñanza de Dios posee virtudes fundamentales para vivir. Esa enseñanza contiene la enseñanza primaria, elemental, fundamental de amar. Amar es el verbo más significativo. Amar a Dios, amar al prójimo, no se pueden disociar. El Señor los vincula. Es una enseñanza buena. Es una enseñanza que contiene el bien, no solamente de una manera descriptiva, sino que produce que nuestras vidas hagan el bien. Es una enseñanza recta, justa. No solamente enseña lo que es justo, sino que conduce a que yo viva en justicia. Ustedes se han dado cuenta de las injusticias que cometemos a diario, que no agradan a Dios, que no son de Dios. Por ejemplo, cuando hacemos doler a nuestros hijos injustamente, quizás fruto de nuestros arrebatos, de nuestros enojos, de nuestros incontroles, de nuestros miedos, de nuestras insensateces, de nuestros escoger lo que no sirve.
Qué injusto para esos niños. Entonces, ¿se han dado cuenta cuántos niños son maltratados? Pero no maltratados solamente con la violencia, sino con una formación precaria, elemental, con carencia de dominio emocional de los adultos que les rodean, lo cual produce atrocidades sobre esos niños. Terrible. ¿Alguien se hace cargo de eso? ¿Alguien se siente responsable para modificar tales pautas? Son serias, son importantes, son significativas. No solamente en la Argentina, sino en el mundo. Estoy leyendo con mucha abundancia lo que ocurre en otros países. Y no es tan distinto al nuestro en cuanto a lo que se educa, en cuanto a lo que se forma y al decrecimiento del carácter moral de las personas. Carácter moral. Sin carácter moral, sin formación de ética, los pueblos decrecen. Las personas se atrofian, les hace daño en todas las clases sociales. Terrible. La enseñanza de Dios produce y conserva la vida. La enseñanza de Dios, no cualquier enseñanza. Es sabia y es autoritativa. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Oír atentamente eso, aprender eso, mamar eso. Automáticamente, cuando uno piensa en los mandatos de Dios, uno debiera ver de qué manera uno domina los mandatos de Dios, los conoce, los tiene presentes. Una buena tarea sería recordar un mandato de Dios por día, por ejemplo, o al menos por semana, y trabajarlo inteligentemente. Gracias a Dios tenemos inteligencia, tenemos mundo emocional, tenemos mundo físico. ¿Cómo sería ver un mandato de Dios y decir, ¿cómo los voy a trabajar? Miro a las personas en la abogacía. ¿Cómo el mandato de hacer bien al prójimo como abogado? Porque lo miro a Patricio. En el mundo de los seguros, ¿cómo asegurar? Bueno, no voy a decir la vida, pero... Y así con cada uno. Qué interesante, ¿no? Pues la vida entonces ya no es solamente un trabajo. Es vida vivida con otra magnitud, con otra alegría, con otro propósito, con otra dimensión, con otra riqueza, con otra profundidad. La segunda cosa que pide el pasaje es no solamente oír atentamente para aprender, sino que una vez aprendido y transformado, empezar a obedecer a Dios, a servir a Dios y a adorar a Dios. Obedecer es poner en práctica, claro, o en obra, como dice el pasaje. Pero eso significa para el pasaje, en primer lugar, cambiar el corazón. Es poder pensar de otra manera. No se obedece con sola buena voluntad. Siempre fracasamos con la buena voluntad. ¿Sí? De las buenas voluntades está cansado el mundo. Creo que todos podríamos acá proponernos buenas cosas y después no las hacemos. Sino cambiar el corazón, porque la buena voluntad agradable y perfecta de Dios comienza en el corazón de la persona. Yo tengo que poder desear desde adentro hacer el bien de Dios, si no, no me sale. ¿Qué me sale? Mi egoísmo, mi capricho, mis arrebatos, mis inseguridades, las tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer el bien que Dios quiera si no voy cambiando desde adentro? Es también instruir el conocimiento. Tenemos una inteligencia que va almacenando información de Dios. Para eso conocemos. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La inteligencia que vamos aprendiendo a veces me facilita la mecánica operativa para cosas buenas. En la semana me robaron el celular. Entonces compré uno nuevo
y digo, ¿cómo se maneja? Y entonces te empiezan a decir, mira, tenés esta ventaja para... Fantástico es saberlo, y uno tiene hasta chiches. Me enseñaron un programita en donde hablas y te va grabando, no en sonido solamente, sino en texto, lo que decís. Fantástico. Pero si solamente aprendemos la parte mecánica de esto y no aprendemos la sabiduría de Dios, lo que estamos haciendo es siempre lo mismo, fruto de la carnalidad humana no regenerada por el Señor. Entonces el Señor quiere que cambiemos el corazón y que aprendamos no solo a manejar el aparato, que debemos hacerlo, o el robot que tenemos al lado, o las cosas que son buenas, que tenemos que aprender, ¿por qué no? Sí, pero eso solo no nos modifica esencialmente, aunque cambie pauta, aunque sea bueno hacerlo, aunque sea positivo hacerlo. Las modificaciones surgen de personas transformadas. Pero también debo fortalecer la capacidad resolutiva. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez de saber qué tenían que hacer y no hacerlo? ¿Sí? ¿O de saber qué no tenían que hacerlo y hacerlo? A mí me pasa con frecuencia. El otro día me regalaron una barrita así de Bauquita, dulce de leche. Quizás debí decir, no lo debo comer, pero me lo comí. Digamos, en una especie de cuestión muy elemental y muy precaria, lo que quiero decir a veces el afuera me domina, no yo al afuera. Y con mis reacciones y mis actitudes y mis conductas, igual. Ustedes no han repetido más de una vez lo que saben que daña al que está al lado. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hago yo? Por infantilismo, por inconducta, por inmadurez. Nosotros, creyentes, no los incrédulos, los pecadores, sino nosotros, los que creemos en la ley y el mandato de Dios y queremos obedecerle. No solamente el obedecer a Dios es esto que estamos diciendo, sino que es producir los bienes de los mandatos de Dios. Dios nos hace copartícipes. Estoy leyendo un libro interesante que muestra cómo la cultura va empobreciéndose, degradándose en las cosas más significativas de la vida, por carencia de hacer el bien justamente. Y para poder hacer el bien, dice el autor, yo coincido, cualquier persona tiene que aprender que tiene que ser copartícipe en ese bien, haciendo, realizando algo importante, sintiendo que eso algo importante genera en él un esfuerzo por largos periodos de tiempo y que lo involucra en un nivel de responsabilidad en los logros. El vivir la palabra de Dios, los mandatos de Dios como Él quiere, reúne esos condimentos. ¿Es algo importante? Es lo más importante que podemos hacer. Requiere un esfuerzo por toda la vida, pero esfuerzo bueno, esfuerzo que reclama tu inteligencia hermosa, tu mundo emocional hermoso, tu mundo físico tan hermoso y tan precioso, y demanda un nivel de responsabilidad por contribuir en transformar tu hogar, tu medio, tu sociedad, no dándole la responsabilidad a los demás solamente, también los demás la tienen, sino asumiéndola como cosa propia. Producir ¿qué bienes? Los bienes de la palabra de Dios, a saber, la justicia, el amor relacional, que es lo más central que sugiere la Biblia, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, y como dice Jesús, los unos a los otros, como Él nos mandó. Eso solo requiere gran inteligencia,
no nos sale naturalmente como debiera. No hacemos eso. O no lo hacemos con la profundidad. Y eso sana. Eso hace bien. Eso es sabio. Eso es madurez. Eso es sensatez. Eso es cosa buena. Produce seguridad en la gente, no miedo. Produce alegría en el corazón de las personas. Se traduce en paciencia. Se traduce en abundancia de las cosas buenas. Por eso dice, y hoy tengo poco tiempo en la mañana, pero lo seguimos a la noche, que una vez que hemos oído y hemos dispuesto nuestra vida por largos periodos de tiempo, por toda la vida sugiere, en todo momento, al levantarme, al acostarme, al andar por el camino, poder en práctica eso, haz una cosa sabia, educa. No solamente en una escuela estatal o privada, sino en tu casa. Educa en tu casa. Comienza allí. A tus hijos, a tus nietos, agreguemos a vecinos en donde fuere el caso. Niños, instruye, dice, diariamente, en todo y con todo el ser. No es solamente un recitado, sino es mostrar un corazón generoso, un corazón humilde, ¿sí? Mostrar sensatez de la vida, mostrar dominio propio, paciencia, amor, mostrar a Dios, mostrar que Dios está en tu corazón, está en tu inteligencia, está en tu voluntad, está en tus decisiones, está en tus prioridades, porque Él pone esa sensatez. Entonces, dice, instruye, y fíjense que la recompensa de eso, el cierre de eso, es disfruta con madurez los beneficios de la gracia. Dios es tan hermoso que cuando hacemos eso, la Biblia dice, disfrutarás el bien. Disfrutarás, versículo 11 del capítulo 6, el bien. Y muestra cómo la provisión de Dios, incluyendo el alimento material, ¿sí?, pero incluyendo la provisión del bien estético, la creación que Dios te da, disfrutarlo, y la creación de un mundo relacional agradable. Lo relacional es lo que dura. En la semana recibo un WhatsApp inesperado para mí. Una compañera de mi primario dice, soy Alicia y elaboré este WhatsApp para que nos juntemos después de más de 50 años. Digo 50 para un poco más, que terminamos la primaria y no nos hemos vuelto a ver. ¡Wow! ¡Wow! Yo hice una parte de mi primaria en un pueblito de la provincia de Santa Fe, chiquititito, en una escuela de tipo rural. Y estos compañeros que tratan a los demás de chicos, chicos, nos vamos a juntar, increíble. Y después agrega, manden fotos para ver si nos reconocemos. Manden fotos a ver si nos reconocemos. Este sos vos. Qué notable. Pero miren lo que me decían, o algunos decían. Estamos viendo si podemos invitar a la seño del 3er grado. ¿Se acuerdan la que nos enseñó esto? ¿Se acuerdan la que nos enseñó esto? Y el final de todo esto es una compañera, no puedo decir que sea una amiga, porque hace más de 50 años que no la veo, si no tengo una amistad, pero una compañera al fin de mi primario, me dice, ¿te diste cuenta cómo lo relacional vincula de tal manera que después de más de 50 años, en cierta manera es como si fuera ayer?
porque es como que sentimos una confianza y no sabemos quiénes somos hoy. Pero aquello que hicimos nos vincula de una manera que pareciera que somos un grupo. Qué notable, qué notable. Imagínense si la fe fuera tan madura como para que donde estuviéramos sintiéramos que somos una familia formada para hacer el bien, que los mandatos de Dios nos instruyen para ser comunidad. Y la sociedad miraría eso y diría, para resolver grietas, para resolver con hondura el problema de la formación de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros hogares, tenemos que mirar a los cristianos. Qué lección de vida esa. Dios te ayude para aprender, para mamar, nos ayude para ser responsables y ejecutores, no solamente instructores de lo que Él nos manda, que es bueno, que es santo, que es agradable, que produce libertad. Libertad. Libertad de lo que daña, de lo que hace mal, para hacer lo que hace bien, no para hacer lo que se me antoja, que no necesariamente es tan bueno, sino para hacer lo que me hace bien, a mí y a vos y a nosotros. Dios nos ayude a instruir con sabiduría en esto, con instructores primeramente transformados ellos y ellas, desde adentro hacia afuera. Recordemos la cena del Señor, o en la cena del Señor, aquel que da la ley, aquel que es el que manda, aquel que produce una enseñanza que nos hace maduros o nos ayuda a madurar. ¿Les parece bien?